Pues ya estamos aquí nuevamente en este día domingo 11. 11, ayer fue 10. Bueno, ya estamos aquí, vamos a seguir con esto de Mexicopa, esto de ir entendiendo la palabra México, Mexico. Ya hemos hablado mucho, ya hemos tenido muchas sesiones, pero todavía nos falta, como ven ustedes, aquí varios símbolos, varias toponimias, varias representaciones. Nos falta todavía comentar algo más de la escritura. Bueno, ya hemos mostrado la escritura con color, ya está ahí otra vez, lo retomamos aquí, pero debemos decir también, o sea, este es Xochitlacuiloli, ya lo retomamos aquí, lo repasamos, escritura florida, y corresponde con Xochitlahtoli, palabra florida. Parecen estos dibujos, representaciones muy sencillos, ¿verdad? No hemos platicado mucho, por ejemplo, de esto que representa Azcapotzalco, que aquí hay un Azcatl, hormiga, y luego pedacitos de tierra, digamos, como moronitas de tierra, y luego están en círculo, por eso así representan ya delimitado con un círculo Azcapotzalco, en, como lugar de hormigueros. Claro, aquí está con un solo color, a veces está presentado en negro nada más, con negro, pero aquí una de las cosas que quiero decir de esta escritura y que pues no solo hacían representaciones en papel, en amatl, hoy decimos amate, también en pieles de venado, también en hojas de izote, pero también en vasijas ponían algo de la escritura, pero también en piedra, como esta representación que es lo que nos anima a trabajar sobre la palabra mexico, que aquí no tiene color, pero que hemos hablado mucho, que en una crónica, la crónica Mexicayot, casi describe esto, el nopal, el águila, los símbolos de agua, y precisamente estábamos buscando cómo explicar esto de la escritura. Aquí parece algo ya más complejo, ¿verdad? Porque aquí se empieza de en medio, ya lo hemos platicado. Ahí dice Olac, Xochimilco. Apenas encontré unos datos, el doctor León Portilla habla de que en un libro, de que la escritura, había tres formas de escritura, dice. Una representación muy sencilla, algo un poco más compleja, eso es lo que yo entiendo, y algo más, él decía como representaciones más abstractas. Es posible, y entonces yo había querido comentarles también que no recordaba esto, pero alguna ocasión en un libro sobre los mayas, muy pequeño, leí, el que hizo el libro pues decía que los mayas tenían tres formas de escritura, y decía el autor, una, aquella que se podía ver en los edificios públicos, en los lugares públicos, esa era una forma de escritura. Entonces yo imaginé esas algunas cosas como estelas o representaciones que vemos, estelas, ¿verdad? Y que vemos todavía en algunas ciudades en ruinas, los edificios que tienen algo como escritura, que si no sabemos maya, pues no podemos. Aún así, sabiendo maya, yo creo que también es difícil reconocer los símbolos. Pero eso decía ese libro, esa primera forma de escritura en lugares públicos. Pero había una segunda forma de escritura, decía, que estaba en hojas de palma encaladas, en pieles de venado, y no recuerdo si decía el papel, aunque el doctor Leo Portilla decía también que muchas vasijas tenían escritura.
Pero esa segunda forma de escritura se dice que la leían los sacerdotes. Los sacerdotes guardaban como celosamente esos libros en hojas de palma encaladas y pieles de venado, y que cada cierto tiempo le ponían jugo de hierbas y los ponían debajo de un árbol. Pero también dice algo muy curioso, y no dejaban que se acercara mujer alguna. No sabemos por qué, pero así dicen de esa segunda forma de escritura. Pero fíjense cómo la tercera, me parece muy interesante lo que dice. La tercera, decía el libro, había una tercera forma de escritura, pero esa tercera forma de escritura solo podía leerse en la oscuridad. ¿Pero por qué en la oscuridad? Pues porque esta escritura, decía, alumbraba por sí misma, pero además para que no cegara a aquellos que no pudieran leerla. Yo un poco entiendo es que la tercera forma de escritura muy compleja. Yo lo que pienso es que también entre los nahuas, porque lo náhuatl no viene a partir de lo mexica, 700 años hacia acá, digamos, ¿no? No, viene más atrás, o sea, los toltecas hablaban náhuatl, que también ya no sabemos mucho de ellos, pero hay relatos, hay mitos, ¿verdad? El mito de Quetzalcóatl, hay información, y también los aztecas, los mexicas, ya informan a los cronistas españoles que había unas personas que hablaban náhuatl y que decían eran olmecas. No sabemos si por eso hay tantas variantes entre la forma de hablar náhuatl sin la L, náhuatl ya en los toltecas, náhuatl y ya con L también, mexicas y otros, chichimecas, digamos también, chichimecas que vienen de Chicomostoc. O sea, los de Tlaxcala, un grupo de Tlaxcala pasa y se asientan en Tlaxcala. Ahí están los libros todavía. Y entonces, también podemos entender mucho así de las variantes de la lengua náhuatl, porque son grupos diferentes también, ¿verdad? Pero es cierto que no tenemos mucha documentación. Entonces, estamos viendo que pues la escritura usaban para escribir pues muchos materiales, diferentes materiales. Y si muchos libros se queman en papel, en piel, en hojas de palma, se queman en todos lados, en la zona maya, zapoteca, mixteca, aquí mismo, pero las piedras no fue algo tan fácil que se quemaran. Esta piedra es algo muy valiosa, aunque no es muy grande, más o menos esta altura. No recuerdo las medidas ahora, pero esta es la parte de atrás, esta piedra, hoy le llaman piedra de la guerra sagrada, está en el Museo de Antropología en la Sala Mexica, pero esto ya se está destruyendo, pero se reconoce todavía el nopal, que nos remite a la fundación, ¿verdad? El águila, Cuautli, y este símbolo de agua que ya trabajamos en otras sesiones. ¿Qué es lo que quiero decir? Para mí, esta no, no, no sabemos si tenía color, pero también no sabemos cómo quedó después de la conquista, por ahí tirada, enterrada, y se encontró. Esta es una de las únicas piezas en piedra talladas que se han encontrado y que habla de la fundación de Tenochtitlan. Nos remite ahí, no lo podemos leer fácilmente, pero sí nos remite a la fundación, ¿verdad? Pero también, como vimos ya, una primera lámina del Códice Mendocino, que ya los españoles piden que se vuelvan a pintar, que vuelvan a escribir muchos datos, muchas cosas, mucho de la historia, mucho de lo que eran los mexicas, y por eso el Códice Mendocino, esa primera lámina, está ahí representado el tiempo, está representado ahí los fundadores, allí está el águila también, pero en papel, ahí también está
Tenoch, ahí también están los tules, los carrizos. Comparándolo con esto, podríamos ver que hay mucha similitud, ¿verdad? Ahí en ese códice está el águila, acá está el águila, pero en piedra. Ahí está el nopal, en el mendocino, acá está también el nopal. Ya no tiene esta figura aquí que está de Tlaloc, Tlaltecutli. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si hoy escribimos así, nada más echen un ojo aquí, cómo es esta escritura y cómo es esta escritura, cómo es esta escritura con color. Hay diferencia, ¿verdad? O hay mucha diferencia. Pero precisamente hay un investigador que dice que cuando una lengua pasa a una escritura que no es la propia, no pasa todo. Hay cosas que se quedan, hay cosas que no pasan. Ejemplo, aquí está este símbolo de agua, pero hoy lo que se reconoce nada más entre la mayoría de los que han trabajado y siguen trabajando esta pieza, esta forma sobre todo, dicen, ese es Atlachinoli. Y yo puedo decir también, sí, claro, se reconoce fácilmente que es Atlachinoli, aunque Atlachinoli está representado en muchos libros, muchos códices, con variantes diferentes, con color y sin color, pero si aquí no tiene color, por ejemplo, esto que decimos que es rojo, naranja, amarillo, pues nos costará trabajo ver que aquí hay más palabras. O sea, si esto no tiene color, entonces tiene ausencia de palabras, de ideas. ¿Sí? Afortunadamente, la crónica Mexicayor dice que esto es Tospal-Arch, dice que es Tle-Arch, dice que esto representa Atlatlayan, y ya está entonces diciendo color. Ajá, con Tospal-Arch ya está diciendo agua, como traducen ahí, agua amarilla, pero parece ser, preguntando pues, que esos tipos de manantiales, de zonas volcánicas, tienen momentos en que sale amarilla, y en que sale roja, y en que sale más oscura como café. Esperemos que podamos entrevistar a una persona que es un geólogo, que platicando me comentaba esto, porque pues seguimos trabajando, buscando, y él decía que en un lugar vio, creo que es Aguascalientes, que significa lugar de agua, pues sí, caliente, aguas calientes, o sea que hay como ojos de agua, o no sé si hay un ojo de agua muy grande, pero parece ser que hay ojos de agua varios, pero dice él que en alguno vio cómo salía el agua amarilla, a lo mejor no tan amarilla como quisiéramos, ¿verdad? Como un amarillo limón, un amarillo muy fuerte, ¿no? Pero dijo amarilla y un poco naranja y también rojo y café. O sea, podíamos platicar con él o podíamos invitarlo para que venga y nos platique eso. Por eso aquí también nos cuesta trabajo entender esta agua que unos dicen roja, roja, como sangre, y luego papagayo o guacamaya, y yo digo más guacamaya, color papagayo, color guacamaya, ahí, por eso nos cuesta trabajo, porque un agua que puede ir cambiando de color dependiendo, no sabemos de qué exactamente, pero es posible, así la naturaleza es cambiante también, ¿no? Pero lo interesante aquí es que sí captaron una representación de agua, de manantial. Para mí, si aquí hemos visto que está una especie de Xictli, aquí mismo está Mesh, porque Mexico, si ya vimos, aquí está un Xictli, aquí está el Xictli y con doble C,
Lo retomamos aquí. Mesh ahí está, para mí, aquí está, aquí mismo. O sea, aquí se ve que hay dinamismo en el agua, ¿no? Hay curvas, como un agua que está, que no está estancada, ¿verdad? Que está corriendo. Claro, ya es una representación, ¿verdad? Bueno, voy a decir algo. Las piedras así labradas, hoy en día, sobre todo en la Huasteca, eso lo he escuchado, se les llama macuiloctli o ya así con todo y piedra, macuiloctetl, porque es piedra. Macuiloctetl es una piedra trabajada, labrada, todavía se reconoce eso. Eso es importante, ¿verdad? Que se reconozca eso, aunque hoy ya no trabajamos las piedras con la escritura antigua, ni para representar algo, por lo menos en la Huasteca, pero sí se reconocen esas piedras como Macuiloctli. Y sí tenemos esta idea de que esto es, pues, escritura. Ahora, ¿por qué estamos comparando esta, este grupo de habla náhuatl de la Huasteca y lo mexica? Porque no solo la Huasteca, sino más allá, es el paso de los mexicas. Eso está documentado, que pasan por un lugar que se llama Cuestlan. Cuestlan y Chocayan, ya lo habíamos platicado también. Aquí, por ahí pasan. Pero lo que yo entiendo ahora, y no lo entendía yo cuando estaba yo por allá, lo que yo entiendo es que vienen los pueblos, vienen caminando, pero no todos los pueblos que vienen de Chicomostoc llegan hasta acá, a este centro, o llegan hasta allá por Puebla, no todos, sino que hay pueblos que se vienen quedando. Eso ya lo hemos comentado también y que está sustentado, está escrito, que siembran maíz en algún momento y recogen un poco de maíz y se adelantan y siguen adelante, pero también algunos enfermos, niños, pues se quedan algunos pueblos, así dicen, algunas gentes, ancianos, enfermos, niños, seguramente mujeres también, y seguramente fue más estratégico. No solo quedan así pequeños grupos, sino grupos grandes que puedan sobrevivir. Yo lo entiendo así. ¿Por qué digo esto? Porque digamos que podríamos reconstruir una memoria, una ruta de aquí desde México hacia la Huasteca, un poco más allá. No para encontrar Chicomostoc, pero sí podíamos todavía recorrer. ¿Por qué? Está este libro, La tira de la peregrinación, donde aparece, por ejemplo, a Totonilco, que está cerca de Pachuca. Aparece Zumpango, ¿no? Más acá. Aparece ahí más atrás también, ya dijimos, At, Ati, Atlic y Tlalaquian, o unos dicen Atlicalaquian, donde el agua entra, o sea, sale y luego entra otra vez a la tierra, pero más hacia atrás hay un Cohuatepec, Cerro de la Serpiente, y más atrás un poco, por ahí aparece Cuestlan, Cuestlan, o sea, y eso está bien identificado, Cuestlan y Chocayan, donde llora el de Cuestlan, aunque se traduce donde llora el huasteco, donde lloró, así como pasado, pero no, y de aquí está en presente, como que llora, pero no llora una vez, sino varias, como con cierta constancia. Es como cuando se dice aquí con el águila, Cuautli y Pipitzcayan, Cuautli y Netomayan, Cuautli y Nequetzayan, ese yan, así como aquí este yan, que esta águila ahí se alimentaba generalmente, ahí se detenía, ahí extendía sus alas, ahí gritaba, pues este yan indica también que hay una acción de llorar,
de un grupo de personas, pero no sabemos por qué los mexicas, así aparece en los documentos, también en la crónica mexicayotl aparece, y en la tira de la peregrinación aparece ahí, por ahí pasan, pero parece ser que por ahí hay gente que se queda de habla náhuatl. Hay una diferencia, hay una variante de la lengua con la forma de hablar de Tenochtitlan. En Tenochtitlan, para mí, es como se pudo desarrollar una ciudad enorme y se pudo también enriquecer de la forma de hablar de Culhuacán, de Azcapotzalco, de Texcoco y de otros pueblos ya bien más asentados, ya más establecidos y demás. Algunas ya eran grandes altepetl, llegan los mexicas y como se dice, pues aprendieron mucho. La lengua se desarrolla mucho aquí, hay más dinamismo, hay más altepetl, hay más comercio, hay más densidad cultural, se desarrolla más. Mientras que los que se quedan en los pueblos más pequeños, no se desarrolla tanto la lengua. Eso es lo que yo veo. Por eso, ¿por qué les comento esto? Porque he trabajado la zona de habla náhuatl, he buscado, trabajado, he visitado algunos pueblos que, pues que yo no conocía de niño, pero lo que yo quiero también decirles es que ya aquí en la ciudad, esto por lo de México, hace como más de 20 años, pues yo conocí unos amigos de la región también, de la región huasteca, hablaban náhuatl y nada más por eso pues nos reuníamos en el centro, el Zócalo, por ahí, en los portales, por ahí nos reuníamos cada sábado y alguno de ellos ya sabía escribir el náhuatl y la mayoría no, y yo tampoco. Pero había un profesor de la Huasteca Potosina que me decía Santos, si tú hablas náhuatl, vas a poder reconocer los símbolos, vas a poder reconocer cómo se escribe la escritura náhuatl, vas a poder reconocer, me decía, pero yo me preguntaba, ¿cómo voy a poder reconocer si no escribía ni con este alfabeto? Pero él me decía eso. Y lo interesante es que tenía muchos relatos, tenía muchos cuentos también. Otro amigo que también estaba por ahí, también de San Luis Potosí, nos podía hablar de mitos muy, muy lejanos, de cuando hubo una gran inundación. El amigo Ticochco de Saltipango, Puebla, que ya he platicado de él, también tenía muchos relatos. Nadie de nosotros había escrito esos relatos. Eso que traía en la cabeza, nada más nos los contábamos así. Habíamos como 7, 8 personas de habla náhuatl, de diferentes regiones, pero la mayoría eran de la Huasteca. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que falta, para mí, lo que yo veo es falta o estudio de estos mitos, de estos relatos que se cuentan no solo en la Huasteca, sino en todos Guerrero, zonas nahuas. Hablando del náhuatl, pues Puebla, falta mucho, mucho por saber, por investigar, por grabar, por escribir. Nosotros mismos, los pueblos, así, lo que tenemos de memoria, porque si se perdió esta forma de escritura, entonces ya después de que vienen los españoles, ya no registramos de esta manera, ni registramos casi nada de esta manera. ¿Quiénes se ocupan de ir a los pueblos para investigar de los mitos, de las danzas, del pensamiento, de la forma de vida? Pues los antropólogos, los historiadores, y muchos de esos datos, muchos de esos libros no quedan ahí en los pueblos. Además, ni sabemos leer generalmente en los pueblos. Y muchos grupos también extranjeros, investigadores, van, toman fotos, toman datos, toman videos y no queda casi nada en el pueblo. Y si acaso queda por ahí en algo guardado o así. Entonces, por eso digo yo que hace falta mucho que los pueblos, en este caso los pueblos nahuas, pero también nosotros
compañeros, o sea, mayas, mixtecos, zapotecos, que podamos nosotros también registrar nuestras cosas de vida, nuestros cuentos, nuestros relatos, nuestros mitos. Y yo creo que por ahí vamos a ir viendo dónde hay coincidencias, ¿verdad? Que nos puedan ayudar a ir entendiendo esta forma de vida que llevaron los antepasados. Bueno, estaba platicando yo de ese grupo que para mí fue muy importante en ese tiempo, hace 20 años, un poco más. Y alguna ocasión por ahí, por el Templo Mayor, que yo estaba, ya había conocido yo también a alguien, una persona precisamente de un lugar que se llama Ayolian. Este lian es como Ayoliyan, como este yan de aquí, como este yan de Cuautli, Tlacuayan, o sea que hay una acción. ¿Qué es lo que hay aquí? Una acción en esa comunidad, dice, la idea es como donde nace el agua, o sea, un manantial. Esa es otra forma de decir manantial. Pero a mí lo que me sorprendió de él, este compañero se llama, bueno, yo espero que esté, lo vi hace unos años todavía, por allá, se llamaba Margarito Hernández, y un día estando en el templo por donde está la Coyolxauhqui, junto al templo mayor, platicando de nuestras cosas, de allá, de acá. Él era albañil, acá en la Ciudad de México. De repente me dice, ya en español, me dice de repente, ¿sabías que ahí cerca de Ayolian querían hacer, así me dijo, querían hacer México? Así dijo, querían hacer México, porque hablamos entre español y náhuatl, así de repente hablamos náhuatl, de repente español, pero en una de esas me dice eso. ¿Sabías que querían hacer ahí en Ayolian, ahí cerca? Querían hacer México, así me dijo. Y me quedé sorprendido y le dije, ¿por qué? Dice, es que ahí hay un llano grande y hay una laguna. Y dicen todavía los abuelos que llegaron ahí, las personas llegaron y midieron el terreno. Hay esa laguna y ese llano. Midieron. Y cuando terminaron de medir, dijeron, no, esto es muy pequeño, queremos hacer algo grande. Y siguieron adelante. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Aunque ya en español, está diciendo que hay gente que se queda, ¿verdad? Sin decirlo exactamente. ¿Por qué se acuerda él? ¿Por qué se acuerda que dicen, todavía siguen diciendo eso? Pues que hay gente que se queda. ¿De dónde venían? No sabemos. De Chicomostoc, de otro lugar no sabemos, pero no dicen eso, pues, pero es generalizado que muchos pueblos vienen de Chicomostoc, ¿verdad? Hasta de aquí de Xochimilco también dicen que vienen de Chicomostoc. Pero después me acordé de eso que un tío me decía precisamente a veces que señalaba así lejos, nos quedaba lejos un poco ese llano, pero él me decía precisamente también, dice, allá donde se ve ese cerro grande, allí hay un llano, un plan, decía, un llano y hay una laguna. Pero para llegar ahí pues no teníamos nada a qué ir, pero él me platicaba eso también. Pero parece ser este relato relativo a Cohuatepec también. Cohuatepec parece ser que uno es un Cohuatepec que es más acá, más hacia acá cerca de Tula, y que ya platicamos un poco. O sea, llegan, hay un río y desvían el curso del agua. Entonces, ¿qué es lo que parece también? O sea, allá también en Ayolian, donde nace el agua, hay una laguna, que a lo mejor no tan grande como la que encontraron acá. La idea es que también llegan donde hay agua. Como dicen otras personas, parece la idea que ya traen ellos una memoria, digamos, de vivir en una zona lacustre, de cazar aves, de cazar, de pescar, o sea, una memoria lacustre ya, una vivencia lacustre. Pero también lo que dice en la crónica Mexicayot es que Chicomostoc era un altépetl, cerro y agua, ya era un altépetl, ya tenía su propio gobierno, pero que este grupo mexica estaban casi esclavizados, que les pedían muchos tributos de peces, de patos, de varias cosas, y que entonces no estaban contentos.
y que por eso vienen hacia acá. Pero entonces yo lo que entiendo es que ya hablaban la lengua náhuatl, no sabemos cómo, no sabemos qué variante, aunque muchos textos hay ya en el florecimiento de Tenochtitlan y ya cuando llegan los españoles, ya lo que escriben es muy elaborado, muy interesante, ya una habla de un altepetl, de una ciudad, ya donde tenían escuelas para niños, para jóvenes, para militares, guerreros y demás, bien asentados en el florecimiento, pero de dónde vienen no sabemos. Algunos dicen que no hablaban náhuatl, ¿verdad? Algunos dicen, no hablaban náhuatl, posiblemente hablaran otomí, otra lengua. No, no sabemos exactamente, pero también parece decir que sí hablaban ya el náhuatl. ¿Cómo pueden escribir desde aquí, de allá donde estaban, y escriben, ponen una canoa, una persona que está remando, pero ponen también en una isla una pirámide, un Tetzacuali, con 4 barrios? Bueno, sí, con 4 barrios, ¿verdad? También. O sea, si yo no supiera escribir, ¿cómo voy a escribir de mi pasado hasta cierto punto? A lo mejor no lo puedo escribir, no hay memoria, ¿verdad? Lo que parece ser es que ya manejaban un calendario cuando llegan a Tenochtitlan. Esto que les platico, seguramente si buscáramos otros pueblos hacia allá, incluso por Puebla, por Hidalgo, posiblemente tengan alguna versión parecida, de que hay pueblos que se quedan y no llegan hasta acá a este valle. No digamos ya Tenochtitlan, sino a este valle, ¿verdad? Se quedan. Eso es un poco lo que me llama la atención a mí, eh, porque ya les platiqué que allá, hacia atrás, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, y creo que también parte de Puebla, a esta ciudad se le dice México, México, ¿verdad? Los mexicas, cuando pasan aquí, se detienen y registran este Cuechtlan y Chocayan, ya en libros acá. Pero también es cierto que se dice que había una relación ya desde Tula con la Huasteca y luego con México también hay una relación. Se dice que venían a servir a los palacios gente de la Huasteca, pero también venían a servir también otros, a dar tributo de Morelos, de otros lugares, para el engrandecimiento, ¿no?, de Tenochtitlan, ¿sí? Venían a dar su tributo, ¿sí? Entonces, eh, ya les he platicado de Ayolian, hay que todavía reflexionar ahí eso, pero afortunadamente están las personas, las gentes. Todavía podemos ir y platicar y preguntar y posiblemente ver ese llano, ver esa laguna. Posiblemente haya ruinas. Ahora, ¿cómo se le llama a esta región que implica varios estados? Huextecapan, Huextecapan, así. Y Huextecapan viene de también relativo a Cuestlan. Esa es la región grande. Ajá, Huextecapan. Pero, ¿qué creen? Nosotros allá convivimos los pueblos nahuas con los Tenec. Los Tenec son mayas. Y entonces estos amigos Tenec, claro que nos hablamos ahora en español, pero a los Tenec, los nahuas, nosotros les llamamos precisamente algo parecido como esta raíz Huesh. Les decimos a ellos Huextecat, Huextecatzin. Ellos son Huextecatzin o Huextecatzitzin. Así los identificamos a ellos. O sea, pero son mayas. Pero por ahí pasan los mexicas y dicen que ahí Cuestlan y Chocayan. O sea, el Huextecatzin, Coxtecatzin, como hoy decimos, digamos, se parece, ¿verdad? Así les llamamos. A ellos, convivimos con ellos. Pero esa región, ahora hay otomís, oña, ñu, hay tepehuas, mestizos y afromexicanos. Convivimos también con algunos.
bueno, algunos totonacas también, porque pues los pueblos vamos caminando, vamos entremezclándonos, vamos moviéndonos, ¿no? Depende del trabajo, la actividad que hagamos, ¿sí? Pero bueno, esos datos están ahí. O sea, podemos creer un poco que hubo un lugar, pues Cuestran y Chocayan, no se localiza, no sabemos dónde está exactamente, pero lo dicen los mexicas que pasan por ahí. Y hoy en día usamos la misma raíz Cuesh para decir de la región, pero Cuechtecapan. Pero desde allá también se dice Mexco, como decimos ya, pero los mexicas a esta ciudad le decían Mexico, pero desde allá hoy en día México. Pero también ya dijimos que un cronista decía que también los que hablaban el náhuatl aquí en la ciudad, ya en la colonia, decían México. Posiblemente tendríamos que trabajar más, debemos seguir. Creo que sería una pena, una lástima que símbolos como esto, que es esta forma de escritura, se perdiera y que no le diéramos uso en este tiempo y que no le diéramos uso en el futuro a esta forma de escritura. Yo creo que estudiando un poco más podríamos trabajar y podríamos reutilizarlos y ya no como los antiguos que no podríamos, pero sí podríamos reutilizarlos en las calles, en los documentos, en los nombres, ¿por qué no? En nombres de negocios, de escuelas, de calles. No sé, se puede retomar porque realmente es una forma de escritura. Aquí son nombres, representaciones de pueblos, pero ya vimos que aquí hay algo más complejo. Ajá, esto, que aquí también hemos batallado mucho para entender este símbolo de agua. Entonces, sí nos pone a pensar, y precisamente eso es lo que decimos. Para mí, los que decían Mexico o México, como se dice hoy en la Huasteca, no solo en Veracruz, sino en Hidalgo, San Luis Potosí y posiblemente también parte de Puebla, si yo lo que digo es que México está aquí mismo, aquí mismo, ya con esta forma de escritura, lo que yo entiendo es que ya no pasa este color que dicen Tospaltic, Tospalatl, o sea, ese color guacamaya, ese color de papagayo, en esta forma de escritura ya no pasa aquí. Pero esto está diciendo que hay un lugar de agua, de manadero para mí. Y este Atlatlayan tampoco, ¿verdad? Ya no pasa aquí, ya no hay color, ya no se ve que arde el agua, un agua de tal color que tiene fuego. Y, y esto de Tleat, agua-fuego, también el fuego que se representa ya con cierto color naranja, rojizo, amarillo, tampoco ya no pasa en esta forma de escritura. Ni pasa esta idea de que el agua tiene movimiento, o sea, de que está emanando. Y tampoco pasa Tehuatl, Matlalatl aquí, el azul, el color, no, ya no pasa. Esa es la gran diferencia de una escritura a otra, y que cuando esto pasa al alfabeto, me parece a mí que se va empobreciendo las ideas, el pensamiento náhuatl se empobrece aquí en esta forma de escritura. Ya no pasa todo. Y por eso creo que estos años los mexicanos hemos batallado para saber qué significa México. Para mí es el agua aquí lo que detiene a los mexicas. Y para mí que no querían nada más nombrar una sola agua, no querían nombrar nada más Matlalatl, Tospalatl, o sea, digamos, toda esa idea de agua caliente y fría, agua azul o agua roja, amarillenta o color naranja, todo ese dinamismo que vieron, todo eso bello, lo encierran en una sola palabra. Sí, México, México, para mí. No con esta forma de escritura. Aquí está México.
porque aquí está Tenochtitlan, ¿verdad? No dudamos ya que aquí está Tenochtitlan con el Tenochtli, pero es un binomio. O sea, no debe estar lejos, no debe estar perdido como dicen algunos. México debe estar muy junto de, como aquí está, de Tenochtitlan. Pero a la vez, yo creo que con estas imágenes podían recordar algo más, como en el libro de la Crónica Mexicayo dicen Acatitlan, dicen también Acaístic, Tolistic, Acatzalan, Tolzalan, entre los tules, entre los carrizos. Yo más que una pregunta, tengo más como un tipo comentario, Bien, porque, bueno, por lo que nos está enseñando, lo que entendí es que realmente sí se perdieron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en las imágenes, por lo que estoy entendiendo, los colores también son importantes, no solamente como para ilustrar las imágenes, sino siento que es como otra forma de describir lo que ellos vieron o algo así, ¿no? Es que como que, no sé, para ellos era como fundamental describir las cosas que estaban viendo. Entonces, siento así como usted dice, que el pasarlo ya en palabras, sí se pierden muchos, por ejemplo, de las imágenes que ya no tienen colores, pues sí se pierden como muchos significados, ¿no? Pues me hace recordar mucho las preguntas que tienen algunos ahí en los videos, en las redes sociales, que pues justamente no saben, aunque han visto las representaciones de sus pueblos, de Xochimilco, de Coatepec, de todos ellos, no saben leerlos, no saben ni por dónde comenzar y siempre están preguntando, oh, pues, ¿a dónde me puedo referir para aprender cómo leer esto, ¿no? Entonces, pues alguna forma de respuesta que nos pueda dar usted de algunas obras, algunas lecturas, para que pues la gente se pueda acercar más a la lectura, ¿no? A la lectura náhuatl original, por decirlo de alguna forma. bueno, yo lo que digo es que responder, no es fácil responder esto porque se necesita tener algo de conocimiento del náhuatl para traducir algo tan que parece tan fácil como por ejemplo Xochitenco. Para un nahuablante, aunque no vea la forma de escritura antigua, ya entiende Xochi, ten, orilla, labio, orilla, co, lugar. Y entonces se co en la orilla florida o en la orilla de las flores. Ese era un como paraje, un paraje ahí cerca de la iglesia de hoy de San Bernardino. Así está registrado. Yo sugiero que puedan estudiar, ahora que se puede estudiar el náhuatl en línea, mucho en internet o en una escuela en la Ciudad de México, que ahora cada vez se está enseñando más, que se pueda tomar un curso, que se pueda aprender a usar un diccionario como el de Molina, de Remy Simeón y de otros, que tengamos más idea, más herramientas para poder empezar a entender los nombres de lugares. Y algo nos pasa. Si tenemos, como lo hemos visto en todo a lo largo de estas trabajo, de estas clases, por ejemplo, si a mí me dicen, pues que hay una alcaldía que se llama Azcapotzalco, generalmente no lo asocio con algo, con una escritura antigua. Escucho de Xochimilco, digamos, puedo escuchar de Xochimilco, pero es difícil asociarlo con una forma de escritura porque están como escondidos ahí en los libros, en las bibliotecas, y si no tomo un curso de náhuatl, incluso hay personas que dicen, pues es que los mexicas no escribían, no tenían escritura, no tenían escritura, y no tenían escritura porque como pareciera que debían usar esta forma de escritura para que sea escritura. Pero esto lo que está diciendo en la lengua y lo que está diciendo en los documentos es que esto es escritura y es una escritura difícil, compleja. Una cosa es que podamos nosotros hablar de este símbolo
qué bonito, está bien distribuido, 2 flores, el agua, todo está bien medido, bien trabajado, pintado, el color. Otra cosa es empezar a leer poco a poco qué dice ahí, ¿verdad? Porque ya vimos que hay variantes de agua, como aquí está el agua, at, at. Escribían de muchas formas, como dices, de forma descriptiva, hacían un dibujo, pueden escribir una cascada, el agua de mar, una laguna, un canal, una cosa, donde se distribuye el agua, ¿cómo se llama? Sí, donde podían cerrar el agua así y dejar pasar el agua cada cierto tiempo para regar o para usarlo en otro momento. ¿Cómo se llama? Bueno, eso también lo escribieron, una mano, como un sistema de riego, de distribución del agua. No recuerdo, bueno, en náhuatl sí, Atzacan o Atzacualco, ponen una mano, como madera o algo así, que es da la idea de que se cierra el agua, se ataja el agua o se distribuye el agua, ¿no? Pero bueno, lo que sugiero yo es que sí puedan empezar a estudiar el náhuatl, no importa yo digo que no importa la variante que empiecen a estudiar, porque pues hay variantes, pero no tengan miedo a las variantes. Con una que empiecen, por ahí, no hay problema. Nosotros mismos aquí nahuablantes, aquí en la Ciudad de México, tenemos ahora que convivir con muchos compañeros nahuablantes de muchos lugares. Y a veces sí hay problemas si no queremos aprender del otro, si no queremos abrirnos, ¿sí? Si no queremos decir, pues hay variantes, pues tú eres de Guerrero, yo soy de Hidalgo, y hay una distancia enorme y sí hay variante ahí. Pero lo que yo he visto generalmente es que sí nos podemos entender, a pesar de que a unos también compañeros nahuatlantes que digan, no nos entendemos, o algunos investigadores que dicen, no se entienden desde de Michoacán, el náhuatl Michoacán hasta Guerrero, no se entienden, o alguien de Oaxaca. He platicado con nahuatlantes de Oaxaca, de Michoacán, he escuchado a unos mexicaneros de Durango, he escuchado a unos de El Salvador, de Guerrero, de Hidalgo, Puebla, he ido a Guerrero también, a Morelos, Tlaxcala, o sea, haciendo un esfuerzo, no diciendo que yo hablo mejor, la mejor variante, haciendo un esfuerzo, sí podemos entenderlo. O sea, hablado, sí. Sobre todo yo digo aquí en la ciudad, pues así nos encontramos de todos lugares, casi desde que llegué a la Ciudad de México como año y medio, 2 años, yo encontré a muchos nahuablantes, donde les digo, en el centro, y pudimos reunirnos, y pude yo escucharlos, y pude aprender de otras variantes, pero en muchas cosas coincidíamos de pensamiento, coincidíamos en que es un idioma aglutinante, poético, en que es un idioma sí, metafórico y muy descriptivo, coincidíamos ahí. Y ahora que yo empecé a conocer como la escritura, pues me doy cuenta lo mismo, ¿no? Ahí está lo descriptivo, ya lo vimos, ya lo hemos visto, lo hemos platicado mucho. Ahí está lo poético, ahí está lo aglutinante. Pues eso, aquí estás, sugiere, ¿no? Que a la aglutinación, digamos, o lo polisintético, ahí está, ¿sí? Porque si desprendemos nosotros la serpiente del cerro, ya serían cosas separadas, Tepetl y Cohuatl. Pero mientras los juntemos así, como está ahí, es Cohuatepec. También aquí, ¿verdad? Ya dijimos, Xochitl, si estarías todo separado, Xochitl, y aquí Mili, pero ya juntando, ya dice Xochimilco, ¿verdad? Entonces, yo les sugiero a que se animen, las gentes que nunca han estudiado el náhuatl, que se acerquen a un taller, hay tantos ahora, se enseña, por ejemplo, en la UNAM, se enseña en el Politécnico, se enseña en muchos otros lugares, ¿sí? Bueno, lo vemos en las redes, ¿verdad?
Ahí, entonces sí podemos pues sugerirles eso. Incluso alguien que vive en una zona náhuatl y que no sepa qué significa su paraje, su apellido, como pasa, ¿no? Su cerro, su chinampa, su manantial, pues si empieza a estudiar náhuatl, va a empezar a entender algo de lo que está pues escrito en las carreteras, en los pueblos, en las calles aquí en la ciudad. Eso sería para mí una recomendación. Bueno, entonces le quería preguntar si nos podía explicar el símbolo de amarillo de agua, como remolino, bueno, su significado. Bueno, en los libros aquí viene ya escrito con alfabeto que este dibujo, esta representación significa acospan, acospan. Algunos de aquí del sur pues estamos familiarizados con el término acospa, ¿verdad? Se refiere a eso, solo que la N aquí en los documentos aparece acospan, pan, en o lugar, y cos de caustic, amarillo, y a, ya saben que es agua, ¿verdad? Entonces acospan, ajá, y por eso aquí se coloreó de amarillo, o sea que el amarillo aquí ya es una palabra más. Si no tuviera este amarillo, bueno, nos costaría más trabajo entender. Claro, si a mí me quitan el amarillo aquí, pero como ya lo conozco, pues puedo decir, ese es acospan, aunque no tenga el amarillo. Pero si tiene el amarillo, pues es mejor, ¿verdad? Es mejor. Eso es lo que podemos decir. Aquí tiene los caracolitos, como dijimos. Aquí también tiene, no está de color turquesa, pero aquí están los turquesas, los chalchihuites, ¿verdad? Es posible que lo que esté diciendo ahí, acospan, que se refiere a una laguna o a un manantial, solo dice acospan. Tenemos que investigar, tenemos que preguntar, tenemos que buscar algún documento, o si encontramos otro acospan en algún otro lugar, en algún otro códice, y algo parecido, pues vamos a entender si eso representa un manantial o una laguna. El náhuatl es muy descriptivo, por ejemplo, aquí se representa un río que es Anenecuilco, y si se fijan ustedes, si va así con curva. Eso quiere decir nequil. Nequil quiere decir como algo que se hace curva o que se hace de lado. Entonces se ve ahí que eso, y las personas cuando les platico y que conocen a Nenecuilco en otros lugares, talleres, me dicen, claro, así es, a Nenecuilco es un agua que tiene muchas curvas, me dicen. Pues así lo entendieron ellos, ahí representaron así de esa manera, ¿sí? Entonces aquí pues hemos escogido para nuestro canal, digamos, Acospan, me parece bien, o sea, es interesante. Si el agua amarilla, ahí sí no sabemos, era por el tipo de tierra o precisamente salía un agua amarilla. O sea, sería como el Tospalat de México, solo que con otras palabras, ¿verdad? O como el Acosamelco, también de Tenochtitlan, con otra forma de decir manantial. Acosamelco, ya que es Acospan, ¿verdad? Sí. Entonces, pues esto siempre tenemos que trabajar un poco más, ¿sí? O sea, ¿por qué? ¿Cómo se nombraban algunos lugares? De Cohuatepec tendríamos, si pudiéramos, si hubiera más mitos, relatos en esa región, en una región que se llame Cohuatepec o en los códices, libros, podríamos entender más de por qué le pusieron Cohuatepec. ¿Tendría alguna cueva? ¿Tendría esa cueva serpientes? ¿Había un cierto tipo de serpientes? ¿O qué pasó? ¿Por qué le ponen Cohuatepec si eran muy descriptivos? Por lo descriptivo. ¿Qué tipo de serpiente había? Debió tener mucha importancia aquí la serpiente, Howard, ¿verdad? Y aquí también. Debió haber muchos hormigueros. Es muy posible, porque parece que es una constante en el náhuatl que va describiendo lo que va viendo, los lugares donde van llegando, donde se van asentando
los pueblos nahuas, y yo creo que otros también. No conozco los otros idiomas, maya, mixteco, zapoteco, pero es posible que también nombraran sus pueblos de esta manera. Tendríamos que preguntarles a algunos amigos de otras lenguas, ¿verdad? No sé si tienen más preguntas, comentarios, si no, pues terminamos esta parte, agradecemos, invitamos a los niños, a las niñas, a los jóvenes que vengan aquí a conocer el Bunco, que está abierto desde miércoles hasta el domingo, ¿verdad?